Señor, su guianza. Amado Padre Celestial, yo te ruego que esta noche, Señor, tomes total control de todo lo que vamos a compartir, de todo lo que me vas a dar el privilegio, Señor, de compartir. Te ruego, te suplico, te imploro, seas tú, Señor, y no yo. Yo quiero menguar para que tú crezcas, Jesús. Que yo solo sea un instrumento esta noche para que tú hables al espíritu y al corazón de mis hermanos y hermanas. En el dulce nombre de Jesús, bendice a todas las personas que esta noche van a oír tu palabra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Entonces dice el verso 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ofrendar comida a los dioses era una práctica común en los días de Pablo, que dio lugar a muchas confusiones y divisiones dentro de la iglesia. Había una discusión entre los hermanos de Corinto y de otros lugares por este tipo de consumo de alimentos que eran dedicados a ídolos o a dioses. Uno dice, vaya que ya no vivimos en esa época, pero les cuento que en el mercado donde ustedes compran, incluso las verduras del supermercado donde ustedes vayan, han pasado por manos y han pasado por personas que muchas de ellas le piden a ídolos, a imágenes, a demonios, a brujas, a sacerdotes, qué sé yo, a tanta gente, que en nombre de un santo o en nombre de un demonio, en nombre de quien sea, el producto sea vendido y comerciado y traficado de una forma rápida y a un excelente precio. Entonces, ya en la época acá de Pablo, incluso las carnicerías vendían carne que era dedicada a los sacrificios, a los ídolos. O sea, era comida que era sacrificada, era entregada como una ofrenda a los dioses, y luego vendían de esa carne a las personas. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ese tipo de cosas nos contaminan y hasta qué punto no? Como cristiano que tengo fe en un Dios que es único y verdadero, debo de pensar que esas cosas me pueden afectar si yo en el único que creo es en Dios, y ese tipo de cosas que de todos modos esos no son dioses, son cosas inventadas por hombres, ¿de qué manera me pueden a mí afectar? Ahora, vamos a ver eso despacio, porque sí puede afectar. ¿En qué sentido? No porque eso tenga un poder, sino que las personas que hacen ese tipo de prácticas le dan pie y puerta abierta a demonios que se aprovechan esos medios para que cualquier portillo de su vallado que esté abierto sea el punto de ingreso para causar división, destrucción, muerte, para poder poner sus asquerosas manos en nuestro corazón y en la vida de nuestra familia que tanto amamos. Entonces, Pablo nos da una enseñanza bien hermosa acerca de esta situación y nos hace ver cómo es de importante para nosotros tener el conocimiento claro de lo que Dios muestra y nos enseña en su palabra. En el versículo leímos que dice, el conocimiento envanece. Y miren, es increíble, en cualquier ámbito el conocimiento envanece. ¿Han oído ustedes personas que usan continuamente la expresión cuando están en una conversación? Eso no es nada. ¿Han oído personas que usan esa expresión? Eso que dijiste no es nada, vieras. Ahí te voy a contar. Esto que a mí me pasó, esto que yo sé, esto que yo conozco. Entonces a veces dicen, fíjate que me está doliendo, siento una molestia. Eso no es nada, el dolor que yo tengo, ese es dolor. ¿Vos no te duele? Eso fíjense que es el conocimiento también a veces estamos platicando con alguien y le dicen a uno, no, disculpa, pero estás equivocado, eso no es así, yo he leído y eso no es así. Entonces, el conocimiento trae vanidad y vanidades pasivas. Hasta dice Pablo en otra de sus cartas que no perdamos el tiempo en discusiones vanas, discusiones vacías. Si es un testigo de Jehová a su puerta, simplemente no le abra. O díganle con palabras sencillas que no esté interesado y cierre la puerta, aunque él se quede diciendo lo que quiera decir. No tengan temor de cerrarles la puerta, porque también la Biblia dice que el que le dice bienvenido a una persona que trae una doctrina herética o falsa, está haciéndose partícipe de esas cosas. No tengan temor de decirle a los mormones que no, gracias, o a los testigos de Jehová, o en todo caso a personas que vienen con otro tipo de enseñanzas o doctrinas. No le llamen bienvenido a esa persona. Es bien importante porque la contaminación espiritual
nos afecta a los cristianos. Pregunta, ¿dónde va el diablo a trabajar más? ¿En donde la gente está pecando o en donde la gente está buscando dejar de pecar? Aquí, hermanos. La gente cree que en las cantinas o en los bares, en los prostíbulos, está saturado de demonios trabajando a la gente. No, ya no tiene que trabajar casi nada. La carnalidad de la gente es suficiente para que se pierda. Ahí ya no tiene que invertir mucho, personal. Pero aquí, hermanos, tiene que trabajar y trabajar duro. Le cuento, porque en esta iglesia sí le toca duro. Porque la mayoría de ustedes ora, la mayoría de ustedes está escudriñando la palabra, conociendo la palabra, y que bendito sea Dios, aquí tenemos sana doctrina. Y no quiero caer en lo que estoy hablando de vanidad. Lo digo porque es así. Estamos predicando todo basado en la palabra de Dios. Incluso estos mensajes son textuales. Yo no estoy agregándole nada, solo estoy ampliando nada más lo que la palabra a través de Pablo nos está enseñando. Realmente el que nos está enseñando es Pablo con su carta, ¿verdad? Está sacándonos de muchas dudas. Ahora, comer algo completamente natural, comer algo es totalmente natural desde el punto de vista ético. O sea, tenemos que comer, si no comemos nos morimos. Pero hay que tener cuidado. Fíjese que en el verso 8, adelantándome un poquito, si usted lee conmigo el verso 8, dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, está diciendo Pablo, miren, el acto de comer como acto de comer no te hace más cristiano o menos cristiano. Dejar de hacerlo o hacerlo no hay ningún tipo de diferencia. Porque es tu corazón y cómo comes lo que hace la diferencia, no lo que comes. Por eso todo lo que nosotros comemos tiene que ser bendecido y agradecido a Dios. Inclusive el pastor nos ha enseñado que al ir a comprar, y yo lo hago, créanme, en mi mente, cuando yo voy de regreso a mi casa, voy orándole en mi mente diciendo: Señor, limpia todo lo que compramos en el súper, o en el mercado, o en la tienda. Límpialo de toda contaminación, Señor. Límpialo de todas las manos por las que pasó el producto. Yo te pido que tú lo limpies, lo santifiques y lo bendigas. Porque si usted se recuerda en el libro de los Hechos, Pedro, el apóstol Pedro tuvo un éxtasis en una terraza y tenía hambre. Pedro era como yo, así llenito. Entonces yo asumo que ha de haber tenido hambre y era así como yo, que a la hora de comer, olvides, mastica uno el aire. Entonces él estaba con hambre y tuvo una visión, un éxtasis, y ahí vio un rollo que se desenrolla, para la redundancia, y ahí ve animales puros e impuros, y el Señor le dice: mate y come. Un manto fue, ¿verdad?, lo que vio. Y entonces al ver estos animales, él le dice: no puedo, digo, porque yo siempre me he guardado, yo no como cosas inmundas. Entonces Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado, santificado. ¿Saben algo? Cuando Dios, por su oración en el nombre de Jesús, bendice los alimentos, eso es tan importante, bendecir los alimentos. Pero uno, cuando bendice los alimentos, se ha fijado que uno lo hace de cajón, hermano. Casi que, como decía aquel hermano, alimentos recibidos, amén. Como que es telegrama, ¿verdad? Y empiezan a comer. Con Miguelito, cuando era chiquito, y orar por los alimentos para que aprendiera a orar. Los pobres, Jesús, amén. No decía nada. Y le tuvimos que ir enseñando, pero la realidad es que uno a veces ora por los alimentos. Gracias por estos alimentos, bendice, por favor, que no me falte los pobres, Señor, ayúdame, amén. Pero uno no realmente no medita y le dice: gracias, Dios mío, porque habiendo tanta gente en el mundo que el día de hoy no va a comer, yo voy a disfrutar mi comida, Señor. Te alabo y bendigo por esta comida y la santifico y la declaro limpia por tu poder. Gloria a Dios. Yo le digo que ore una hora cuando hago, que si tiene hambre, pero que cuando ore lo haga, hermano, con corazón, con entendimiento. Dice la Biblia que cuando adoramos a Dios tiene que ser con el entendimiento y con el espíritu. Igual es al orar por los alimentos, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos. Cuando tenemos Santa Cena, que pronto vamos a celebrar Santa Cena el domingo que viene, se ha fijado que nuestro pastor nos lleva a la palabra precisamente en lo que narra Pablo, y explica Pablo más que narrar. Y él dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Por comer sin discernimiento, por comer sin entendimiento, por participar de un acto
que no es que en sí el acto tenga algún poder, sino que el corazón del que pasa a recibir la Santa Cena tiene que entender lo que está recibiendo. Nosotros no enseñamos la transubstanciación que enseña la Iglesia Católica, que prácticamente ellos convierten la hostia en el cuerpo y el vino en la sangre, o sea, literalmente. Por ahí anda un correo en YouTube donde un hombre está orando en una iglesia y oye a una niñita que está rezando y está diciendo una letanía una y otra vez y está diciendo: te pido perdón, Señor, por los que no estiman tu cuerpo, por los que no respetan tu cuerpo, y yo quiero, Señor, respetar tu cuerpo, ayúdame a honrar tu cuerpo. Entonces el Señor se acerca y le dice a la niña: ¿qué estás haciendo? Pero cuando la niña está orando hay unas miguitas de hostia en el suelo de la iglesia. Y entonces la niña está rezando y el hombre llega, recoge y se lo come del suelo. Entonces la niña se para y se va, y el hombre se queda haciendo eso, porque se están refiriendo a las personas que reciben en la mano, no en la boca, y que por recibir en la mano dejan caer miguitas, porque para ellos es literalmente. Ahora, nosotros entendemos que eso no es así. Lo que entendemos es que Cristo vino, se hizo hombre, se encarnó Dios y murió y pagó el precio de nuestros pecados, resucitó y nos promete vida eterna. O sea, entendemos el Evangelio del Señor Jesús, y al participar de la Santa Cena realmente es nuestro espíritu el que debe de participar más que la carne, aunque la carne se ve beneficiada, pero el espíritu aún más, porque está entendiendo la salvación de Cristo, el sacrificio enorme del Señor. Ahora, también Jesús enseñó que cuando uno se reúne a comer, uno debe bendecir lo que come, porque dice: cada vez que os reunáis, recuérdense de mí, dice el Señor. Cuando se reúnan a comer, acuérdense de mí. ¿Y se ha fijado que a veces en la mesa lo que menos hacemos es hablar de Dios? Hablamos de preocupaciones, de carreras, a veces ni hablamos, hermano. Ponemos el noticiero y el participante de nuestra familia más hablador en la mesa es el televisor que tenemos con las noticias al mediodía, y en vez de platicar y disfrutar ese momento, estamos viendo las noticias, cuando deberíamos de usar la mesa para hablar de lo que Dios tiene para cada una de las familias y para nuestra vida en lo personal. Ahora, vayamos por favor a 1 Corintios 8, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Ahora, tengo una notita aquí. Aunque un ídolo nada es, como simple producto de la imaginación humana, algunos se llaman dioses, seres demoníacos que operan en medio del culto a los ídolos. O sea, el culto en sí no tiene ningún poder o facultad, pero la fe puesta por los que dan doctrina de ese culto, de esa imagen, de ese Dios, de lo que usted quiera, eso le otorga a demonios el poder de utilizar. Y por eso van a oír ustedes el argumento donde dice: pero si yo le pido a mi santo, y mi santo me responde. Y la Biblia lo dice en Oseas. Dice: mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Y fíjense, dice: y el leño, haciendo menosprecio de la imagen en sí, le responde, porque espíritu de fornicación. Compara la idolatría con la fornicación. Ahora, punto importante acá. Dice que el que ama a Dios es conocido por él. O sea, el Señor conoce quién realmente le ama, quién realmente tiene temor de él. Y mire, aquí estamos hablando de comida y de santificar lo que uno come. Pareciera algo muy sencillo o simple, pero la realidad es que esto tiene mucha más profundidad, porque cuando usted viene, por ejemplo, como hoy a la iglesia, usted se está alimentando también y está comiendo, pero no con la boca, sino en su espíritu. Si usted se recuerda en los evangelios, al principio, creo que es Mateo 4, donde habla del ayuno, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y al salir de ese ayuno, él es tentado por Satanás. Y la primera tentación es: si eres hijo de Dios, fíjese, poniéndole en duda
el ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Y él le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo voy a decir algo, el mejor alimento en esta vida, físico o espiritual, es la palabra de Dios. Amén. Cuando usted se alimenta, cuando viene a la iglesia a alimentarse de la palabra de Dios, pídale al Señor y ore para que la palabra se santifique. Pídale a Dios por el que está compartiendo, para que su vida se santifique, para que lo que llega a sus oídos y a su corazón y a su espíritu, que es lo más importante, vaya limpio, hermano amado, por la sangre de Cristo y la oración que usted hizo para bendecir la palabra que escucha. Porque a veces uno oye cualquier prédica, uno dice, ay, a mí me encanta oír prédica, y vive oyendo uno de todo. Cuidado, porque le pueden estar dando algo que está dedicado a ídolos. Más que tener cuidado con la comida del mercado, tengan cuidado con la comida espiritual, porque la comida del mercado, dijo Jesús, eso que entra para el vientre, eso va a la letrina. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? Dijo Jesús, lo que sale de su corazón. Y dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si usted se alimenta espiritualmente con buena comida espiritual, su boca va a sacar lo que hay en su corazón, un tesoro, una luz. Amén, para la iluminación de corazones en ignorancia o en oscuridad. Pero qué importante es amar a Dios. Fíjese que el primer mandamiento es ese: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a Dios. Alguien dijo, ama a Dios de esa forma que dice el Señor en su palabra, que es un amor extremo. Y haz lo que quieras. Porque si usted ama a Dios profundamente, con toda seguridad usted va a vivir para intentar no fallarle, no ofenderlo, no dañar el corazón del Señor. Dice la palabra por la enseñanza de Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para aquel día precioso en que Cristo se lleve a su iglesia, en que venga a rescatar el Señor a la iglesia. Qué importante es para nosotros comprender que el alimento espiritual debe tener un valor, pero un valor grande en nuestros corazones. Cuando usted abra su Biblia y la va a leer, ore para que su corazón esté preparado y listo para recibir bendición al leer la palabra. Hermano, lea su Biblia. Todos los días comemos 3 tiempos, ¿verdad? Por lo menos los que tratamos de alimentarnos son 3 tiempos. Ahora hay personas que por el trabajo 2 tiempos, hay unos que solo 1, pero algo comemos. Pero cuando nosotros vemos lo espiritual, casi nunca leemos la palabra. Qué bonito sería que antes de comer usted leyera su versículo en la Biblia. Antes de una actividad usted orara y leyera algún versículo, uno. Qué lindo fuera que tuviéramos sed y hambre, que nunca se saciara nuestro espíritu de comer con avidez la palabra. Qué lindo cuando alguien anhela tener la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, lo tremendo, como le decía, es las personas que dedican las cosas y dan sacrificios a los ídolos. En Deuteronomio 32, verso 17, dice la palabra: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Porque está diciendo que cuando llegaron a la tierra prometida, lo primero que fueron a hacer no fue adorar a Dios, como hizo Noé cuando el arca se posó sobre tierra y suelo firme. Que al salir del arca lo primero que hizo fue adorar y sacrificar a Dios, hacer un altar. Aquí estos, lo primero que hicieron en la tierra prometida fue aprender esos nuevos dioses, demonios, porque ahí dice, sacrificaron a los demonios. Y hermanos, el sacrificio, ¿sabe qué fue? Sus propios hijos. Mataban a sus hijos para los demonios. Y alguien dirá, ay no, qué horrible eso, yo no sería capaz. Vamos a ver. Salmo 108, amados hermanos. Salmo 108, versículos del 36 al 39. Aquí describe eso tan horrible que ellos hacían. Dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Note, fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así
con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ahora, hermano amado, cuando nosotros ponemos a mentir a nuestros hijos por nosotros, los estamos entregando en sacrificio al enemigo. Por favor, no obligue a sus hijos a mentir. No obligue a sus hijos a hacer por usted lo que usted mismo no se atreve a hacer porque sabe que está mal. Estorbe a sus hijos. ¿Sabe qué? Nos da miedo que nuestros hijos nos dejen de querer. Con mi esposa lo hemos hablado y yo le he dicho, mira, a veces vale la pena darle las nalguitas y durito. Es preferible eso, dice la Biblia, a que caiga en el fuego eterno del infierno. En el libro de Hebreos dice que nosotros venerábamos a nuestros padres que nos sonaron. Nos dieron duro para corregirnos y los venerábamos. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios a quien toma por hijo dice disciplina? Y la disciplina, hermano, es un fuete, es algo para golpear. A veces Dios, como dice el mismo Pablo, dice, envió un mensajero, dice, a que me abofeteara, para que no me llenara de orgullo, ni me envaneciera, ni me ensoberbeciera. A veces, hermano amado, es necesario, así como Dios nos corrige y nos llama al orden, así también nosotros a nuestros hijos, llamémoslos al orden. Pero ¿sabe qué? Más que recomendarle, suénele a sus hijos. ¿Sabe qué le recomiendo? Sea un testimonio para sus hijos. Mire, testificar es tan importante. Hoy encontré algo muy lindo que dice que un hombre llegó a una iglesia en Illinois, me parece. Y cuando llegó, es un hombre de negocios que viajaba a Australia. Pero dice que en uno de sus viajes a Australia por negocios, estando en una calle que se llama la Avenida del Rey o Calle del Rey, estaba en una esquina él parado en Australia, cuando un homeless, por Dios, le jaló la camisa. Y cuando él se volteó molesto porque el hombre como le jaló la camisa, se le quedó viendo y le dijo, si usted se muere hoy, ¿sabe a dónde va a ir? Piénselo. Y se dio la vuelta el homeless y se fue. Y dice esta persona testificando en esa iglesia, dice, yo jamás me interesé en Dios, nunca, yo lo vivía para hacer dinero y de verdad me va muy bien haciendo dinero. Soy un hombre hábil para los negocios, pero esa pregunta que me hizo ese pordiosero insignificante no me dejó dormir 2 semanas. Y en un hotel prendí el televisor, puse un canal donde alguien estaba compartiendo la palabra, apunté la dirección de la iglesia y aquí estoy. Y hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón, porque si yo me muero me quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno. Y el pastor quedó asombrado. A las pocas semanas apareció otro hombre de negocios con el mismo testimonio. Dijo, yo estaba en Sydney, Australia, en la esquina de la Calle del Rey, y un pordiosero se acercó a mí y me jaló la camisa, y yo molesto me volteé. La misma historia, casi que como que la estuviera repitiendo el otro. A las pocas semanas, digo, y fíjense que busqué un canal donde ver la palabra. Miren, impresionante. Este pastor, por cuestiones del ministerio, tuvo que viajar a Sydney y estuvo en los actos que tenía que estar y predicó donde tenía que predicar, pero dice que la armonía que él tenía era de ir a buscar a ese pordiosero. Y se fue a parar, dice, a esa esquina del Rey. Y mire el nombre de la calle y de la esquina. Ahí en esa esquina del Rey se fue a parar cuando le jalaron la camisa. Y cuando se volteó y vio al pordiosero, le dijo, ya sé que me va a preguntar usted. Me va a preguntar que si yo muero hoy, ¿a dónde va a ir mi espíritu y mi alma? ¿Y usted cómo sabe? Le dijo el pordiosero. Yo soy pastor. Y le contó todo a ese hombre. El hombre empezó a llorar, el pordiosero. Y le dijo, yo recibí a Cristo hace 10 años, pero vivo en la calle. Yo le decía al Señor, no sé qué hacer para servirte. Y lo único que se me ocurrió fue venir a esta esquina y a los hombres que miraba bien vestidos les jalaba la camisa y les hacía la pregunta y me iba. Porque yo le decía, Señor, yo solo quiero hacer esto y que tú toques el corazón de alguno. Y ¿sabe algo? Le dijo, tengo 10 años de estar haciendo esto en esta esquina, le dijo. Y es la primera vez que veo que 2 almas se entregaron a Cristo y que sobrenaturalmente coincidieron en la misma iglesia en Estados Unidos. Entonces dice él, ya me puedo ir tranquilo de que hice algo para Jesús. Fíjese. Ahora, hermanos, si un pordiosero cristiano
tuvo la necesidad de decirle al desconocido si se moría, ¿dónde iba a ir? Por el amor de Dios a nuestros hijos, con mayor razón. Con mayor razón. Usted no entra en discusiones doctrinales o teológicas. Confronte a sus hijos. Confróntelos. Porque sabe una cosa, uno muchas veces deja que el enemigo se lleve a sus hijos. En la Biblia lee uno con tristeza, por ejemplo, la vida de Samuel, un hombre que es de niñez. Bueno, era un milagro, ese nació por milagro de Ana. Y ese hombre fue casi que regente, profeta, sacerdote, era un hombre escogido de Dios, pero sus hijos eran una vergüenza. El pueblo le dijo, a ti te conocemos y sabemos que sos vertical, como una plomada, pero no queremos que tus hijos estén en tu lugar. Son muy malos. ¿Sabe por qué? Porque se dedicó tanto a su servicio a Dios y a su propia vida en el Señor, que se olvidó de preparar a sus hijos. Deje para esta vida, para la eterna. Prepare a sus hijos para la eternidad. No desperdicie cada día dejándolos sin el alimento espiritual para su corazón. Háblele a sus hijos y aliméntelos. Si les da usted buena comida física, ¿por qué no les va a dar una mejor espiritual? Y sabe algo, uno alimenta a sus hijos con un buen testimonio. Yo hoy le decía al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto alimento chatarra espiritual le he dado a mis hijos? Cuando actúo en mi carne, cuando actúo como un hombre secular que no conoce a Dios, cuando digo cosas de las cuales me arrepiento, cuando mis actitudes y mis acciones van en contra de lo que es de Dios. Dice en Efesios 4, verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. Y hermano, ¿uno cómo le da lugar al diablo? Uno no debería de darle lugar. Mire, no le dé lugar. Si usted le da lugar al diablo, mire, el diablo sabe cómo es, como esos que van en el tráfico y se van metiendo a la fuerza. Y fíjese que no sé si usted ha notado esos reversibles que ponen en las calzadas como la Roosevelt o en otras calzadas principales que ponen esos reversibles que para mí no sirven. Porque el embotellamiento sigue. Pero fíjese que aquí en la Roosevelt, cuando uno va hacia Misco en la tarde, hay un reversible. Y casi que todo el mundo que sabe que ahí está obstaculizado el carril de ir rápido, ocupa uno los carriles, el de en medio y el del lado derecho. Y ahí vamos todos. Pero hay unos, como decimos aquí en Guatemala, chuchos, que se dejan ir hechos bala y llegan casi que hasta donde está la barricada, donde están saliendo los del reversible, y a la fuerza se meten. Pero el problema es que no es uno. Ahí se hace una cola. Y fíjese que la de en medio es la que más se detiene, y la de este lado también. Porque los que van bien tienen que parar para darle lugar a esos. Así es el diablo, fíjese. El diablo se mete. Dios, mire, dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, Él toca. Jesús no entra nunca a un corazón por la fuerza. Él toca. Yo recuerdo a mi mamá cuántas veces me decía, mi hijo, un día vas a servir a Dios. Yo te veo cantando para Dios, haciendo algo para Dios, me decía mi mamá. Y yo decía, mi mamá está loca. A mí ni me gusta la iglesia. A mí no me interesa Dios. Ella porque es fanática. Pero ella, miren, tenaz. Aleluya, gloria a Dios. Y con su también, gloria a Dios. Y con su testimonio. Movió más mi corazón que con sus palabras. Y yo he contado varias veces cómo la encontré muchas veces pidiéndole a Dios por mí. Sin que ella se fijara, yo la vi pidiendo por mis hermanos, por mí. Mi papá, hasta el día de hoy, hincado desde temprano pidiendo y orando. Siempre oraron. Por mi hermano oramos 20 años. Ellos más que nosotros, los hermanos. Ellos dos, 20 años oraron por mi hermano. Y cualquiera hubiera hecho es por gusto. Mi hermano está puro el pródigo. Hasta se fue, mira, hasta los Estados Unidos a miles de kilómetros para que no le dijeran nada. Puro el pródigo, a gastarse su vida, a malbaratar su vida. Y ahora está sirviendo a Dios desde hace 10 años. Más de 10 años. Está sirviendo a Dios. Y es un ejemplo para mi vida, mi hermano. Y digo yo, Dios sí oye. Hermano, mire, usted no está solo. Ese es el problema, que usted no habla de Dios porque usted cree que es usted. Cuando hable de Dios, entienda que Jesús así le dijo a sus enviados, cuando los mandó de 2 en 2, ¿se recuerda? Digo, cuando vayan a un lugar
lugar y tengan que hablar, no se preocupen. Ustedes abran la boca y empiecen a hablar, porque el Espíritu les va a dar qué es lo que ustedes van a decir. Amén, gloria a Dios. Entonces usted puede decir: Espíritu, yo necesito alimentar a mis hijos. Por favor, cuando abra mi boca, ayúdame a hacer un alimento para sus vidas, a que fluya la unción para el corazón de mis hijos. Ore por sus hijos, doble rodillas por ellos, no importa la edad que tengan. A veces mi papá a mí me trata como que yo tuviera como 5 o 6 años, porque me sigue viendo de esa manera. Yo ahora que tengo a mis hijos ya grandes, igual me pasa. Mi hija tiene casi 20, 21. Yo miro a mi hija cuando tuviera 14 o 12 años. Y otra vez me decía: entonces, ¿qué decirle? No sé qué decirle. Le digo: mírale, ya, de decirle ya pasó la época. Ya es una mujer, ya tiene que actuar y agarrar lo que ha aprendido, bueno, malo, positivo, y ponerlo por práctica. Pero hay un tiempo para poder hacer las cosas. Así dice Eclesiastés. Yo puedo aconsejarla, le digo, yo puedo intentar, pero realmente ella ya es un adulto, tiene que tomar sus propias decisiones y tiene que ver por ella misma. Porque como mi papá nos decía: muchacho, yo no soy pilar de iglesia, decía mi papá. Pero fíjense que mi papá no será pilar de iglesia, pero sí parece columna de catedral, ustedes, porque nos ha sostenido a todos los hermanos y a los nietos. El pobre ha sido el pagano en todo lo que le ha tocado pagar con nosotros materialmente hablando, y bendigo a Dios por mi papá, que ahí está para nosotros siempre. Pero ¿sabe algo? Dios de igual forma ahí está siempre. Hermanos, si usted necesita a Jesús para que sus hijos sean bendecidos, ¿usted cree que Jesús le va a decir: no tengo tiempo? Yo no te puedo dar, porque fíjate que yo ahorita estoy ocupado en otras cosas más importantes que tus hijos. No, hermano. Dios está ocupado y con toda su atención puesta en las oraciones de padres que quieren ver a sus hijos entregados a Dios. El pueblo de Israel, imagínense, llegó a matar bebés para ídolos, que eran hornos. Salomón lo hizo, tú no lo contaste, no lo predicaste, que tenía un dios que era con los brazos así metálico, y en el vientre era un horno ardiendo, y cuando el niño rodaba en los brazos estaban al rojo vivo los brazos, se pasaba quemando todo el cuero el pobre muchachito, el bebé, y caía en el estómago de ese demonio y ahí se quemaba. Él quemó a sus hijos. Y creo que tuvo hijos, pero varón creo que solo uno le quedó, ¿verdad? Y mal, porque por culpa de ese se partió en 10 tribus para un lado y 2 para el otro. Y que Dios dijo: por memoria de David voy a dejar esas 2 tribus, porque las otras 10, esas peor que el hijo de Salomón. Pero mire qué tremendo, a dónde llega el ser humano. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo nos quejamos de los mareros, verdad? ¿Cómo nos caen de mal? Mire ahorita ese niño de 10 años que le disparó a un taxista. Qué horrible que un niño de 10 años llegue a sangre fría y mate a un hombre con un arma. Y uno dice: qué horrible está Guatemala, pero está así por nosotros. ¿Cuántas horas oramos por Guatemala? ¿Cuánto tiempo dedicamos a pedirle a Dios por Guatemala? No lo hacemos. Y no es que yo le quiera ministrar culpa, créanme que no es esa mi intención, sino que en ustedes el alma se sacude y diga: bueno, pero si no me pueden pedir por Guatemala, por lo menos por mis hijos, pues. Había un político aquí que decía: los buenos somos más. Ojalá fuera cierto eso. Porque si eso fuera cierto, este país estaría desarrollado, hermano. Pero todos o damos mordida, o la pagamos, o la pedimos. Las comisiones bajo la mesa, los negocios fraudulentos. Y ahí es donde no nos damos cuenta que le sacrificamos el corazón de nuestros hijos al enemigo. Cuando hay una luz roja, pare. Si sus hijos van con usted, pare. Porque si usted se pasa esa luz, está entregando el corazón de sus hijos a la rebeldía, a la desobediencia. Y después las mamás dicen: es que tendrá esta muchachita, no la agua, peor que se enamoró. Y el novio que se fue a buscar está mi muchachita. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué he hecho para estar sufriendo esto? No enseñarle, no alimentarla con la palabra. Yo le decía a mi papá: esa niña que danzó aquí el domingo, mire hermano, esa niña a mí me hizo casi llorar. ¿Sabe usted que esa niña perdió a su papá hace unos meses? Ella es huérfana de su papá, y era un buen hombre, era un buen papá, y se le murió. Y esa pequeñita vino aquí a danzar para Dios,
Hermanos, a mí se me muriera mi papá, yo dudo que podría venir a predicar, igual hay que venir el día que se vaya, si es que se va. Ojalá nos lleve juntos Dios en el rato y no me toque ese trago tan amargo. Pero esa niña estaba aquí a meses de haber perdido a su papá, danzando para, ¡ala, Dios mío! Vea que mi corazón cómo se me encogió, porque eso es adorar a Dios. Y sabe una cosa, su pobre mamá pasa unas penas y por dificultades, pero la mamá aquí dio testimonio que Dios ha sido el esposo que ella necesita. Y ha dicho aquí que Dios ha provisto para el colegio, para esto, para el otro. Ella pensó que no iba a tener donde vivir. Dios ya arregló eso. Y ahí está Dios arreglándolo todo. Porque dice la Biblia en Isaías 54 a las mujeres como ella. Dice que Él es su marido, es su hacedor. Jehová, Él es el esposo de las que están desamparadas. Dice que Él es defensor de viudas y padre de huérfanos. Ella estaba danzando para su papá. Mucha gente a veces, como a este pordiosero, pudo haberlo criticado, pudo haberlo menospreciado por lo que estaba haciendo. Pero hermano, antes de menospreciar algo, evalúe cuando es algo para Dios, que alguien lo está haciendo, porque por lo menos está haciendo algo. Peor es no hacer nada. Ahora, en Gálatas capítulo 4 versículos 8 y 9 leemos. Gálatas 4 versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le está diciendo a los Gálatas, ¿ustedes por qué quieren volver al judaísmo? Si ya Dios les reveló la libertad, ¿por qué quieren volver a la esclavitud, a la idolatría? Porque era una idolatría, hermano, la ley era un Dios para ellos. Las reglas religiosas era todo para ellos y creían que iban a ganar el cielo por obras, cuando la Biblia es clara al decir que solo Cristo salva. Y gloria a Dios, porque el domingo eso decía el pastor, solo Cristo salva, hermano, no hay otro medio. Solo Cristo salva. Y por eso no debemos de movernos de donde estamos. Volvamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 5 al 7. Yo creo que eso ya lo leímos. Bueno, leamos. Dice, no lo hemos leído, ¿verdad? Del 5 al 7. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, la conciencia es como un juez en una corte. El juez no está ahí para hacer leyes, sino para escuchar la causa y en base a la ley juzgar y dar una decisión, dar un veredicto. Así es la conciencia. Y en la mayoría de nosotros el concepto de bueno es lo que mueve nuestra conciencia. Ojalá. Y tratamos de juzgar las cosas y de ver las cosas en base a lo que nosotros tenemos como información. Pero, ¿sabe algo? Aquí dice que la conciencia de los recién convertidos es débil. Entonces, por ejemplo, si yo soy maduro espiritualmente y sé que la comida de los ídolos, si yo oro y la bendigo, no me contamina, yo con toda paz puedo comer, porque ya oré y bendije lo que me voy a comer. Pero si alguien es débil y es nuevo, neófito en la fe, por consideración a su pobre conocimiento, yo evito mejor comer para no ser tropiezo de ese débil, que al verme puedo provocar yo que él caiga en pecado. Por ejemplo, si usted me viera a mí un día con un vaso de cerveza en una mesa de un restaurante, ¿qué pensaría? El hermano está tomando. Yo que pensé que le
qué decepción. Y si el vaso que está en la mesa no era mío, sino de otro que me estaba acompañando, se levantó al baño y dejó su vaso. Pero un neófito o alguien poco espiritual, ¿qué va a hacer? Va a juzgar y a condenar, y él va a tropezar y a caer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser prudente. Porque un vaso de cerveza a mí no me va a hacer un borracho empedernido. Pero si sé que con eso hago tropezar a otro, puedo vivir perfectamente mi vida sin tomármela. Puedo tomar agua fresca o cualquier otra cosa que igual me da. ¿Qué es lo que Pablo trata de que las personas que ya tenemos cierta madurez espiritual no hagamos tropezar? Eso es por hablarle de algo en la comida. Pero por ejemplo, hay veces que uno como siervo de Dios se enoja. Fíjense que un día yo iba en el supermercado y mi hijo iba haciendo no sé qué cosa y yo me enojé y lo reprendí. Pero lo reprendí bien fuerte. Y que si atrás de nosotros venían unos familiares que no son cristianos, que estoy seguro que dijeron: para ser cristiano como este amargado, mira cómo agarró el pobre muchachito. Miguelito estaba chiquito, pero yo no estaba. Cuando digo, ¿qué tal? Pero hasta fíjense que el ¿qué tal? La verdad como, ajá, ¿qué tal? Y no que el cristiano es. Y yo con mi cara de gato rizón, ¿no? Pero la realidad es esta. Por lo mismo, al tener madurez espiritual, evito a como dé lugar dar un mal testimonio y ser tropiezo para otros. Debemos de pelear en nuestro corazón, no servir de tropiezo para otras personas. Y para terminar, leamos los versículos del 8 al 13 en primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículos del 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice, para no poner tropiezo a mi hermano. Mire qué bonito lo que Pablo está diciendo, lo que acabamos de platicar. La libertad cristiana no significa que todo es permitido. La libertad cristiana significa que estamos comprometidos con Dios a actuar en una manera y en una forma en la que podamos dar bendición a otros corazones. En el año 97 leía que un avión se chocó, se arruinó y cayó, pero hubo sobrevivientes en ese vuelo que se aterrizó forzosamente. Y en ese avión iba un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Y el capitán dijo que por favor se abrocharan los cinturones porque la nave tenía desperfectos y que el aterrizaje iba a ser forzoso y que tomaran las posiciones que le dicen a uno. Hermano, yo si pasara eso en un avión, yo me reiría, porque esa posición ¿para qué? Si se cuenta como venir cayendo de una refri de ahí arriba, pues, ¿qué va a quedar, verdad? Pues total que este predicador, antes de que todo el mundo se pusiera y que todos empezaron a llorar, a expresar su dolor y su miedo, él dice que se puso en pie en el pasillo del avión y empezó a decir: soy siervo de Dios y probablemente yo y otras personas vamos a morir hoy y tal vez algunos se salven, pero quiero presentarles el plan de salvación brevemente. Ustedes necesitan salvación porque si mueren en este día no saben a dónde van, y les predicó y les dio el mensaje de salvación. Y esa persona que sobrevivió contó que hasta el que iba con él, que era compañero de negocios, aceptó a Cristo con este varón antes que el avión se estrellara. Ese predicador murió y se salvaron del avión como 20 personas. Pero esta que cuenta el testimonio dice: los 20 ahora servimos a Cristo. Porque ese hombre se paró y en un chas
nos predicó el plan de salvación. Y créame, cuando uno se va a venir en un cuento de se va a morir, uno, mire, hermano, le dice, acepta a Cristo, amén, yo acepto a Cristo, y ahí ni lo piensa. Uno aquí tiene que rogar a la gente para que le abra el corazón a Jesús, pero cuando la muerte está enfrente, hermano, mire, es un acicate. La muerte o la enfermedad o la desgracia, para que la gente, desgraciadamente, hermanos, somos llevados por mal. Y en esa situación, mire, ese hombre se paró, testificó y sirvió de luz para un montón. Él sabía dónde iba a ir si el avión se estrellaba. Yo recuerdo, el pastor nos contó que en una ocasión tú venías en un vuelo que estaba de hacerse así, y cuando se bajó en el aeropuerto donde llegaron, venía un conocido de mi papá que lo vio en el avión, y cuando se bajaron, una hermana era, ¿verdad? Y nada, Miguelito, mire, ni oré, le digo, venía tranquila, le dijo que el avión me iba a chocar, porque aquí venía usted. Estaba convencida. Me acordé de otra anécdota con eso, de que dice que un hombre entró a una ferretería en Estados Unidos y agarró una pala y hasta la pisó con el pie y agarró el palo de la pala y le dijo al vendedor, mire, yo de esto no sé mucho, le dijo, esta pala es buena. ¡Ja! Le dijo, ya leyó el nombre de la marca, le dijo. Y era el nombre en inglés de una persona, de un obrero que las fabricaba. Le dijo, ese hombre, le dijo, es un gran predicador de la palabra de Dios y fabrica herramientas. Tiene una fábrica de herramientas para jardinería. Y ese hombre hace las mejores palas de Estados Unidos. ¿Y sabe algo? Le dijo, hasta el palo de esa pala, le dijo, está bendito por ese hombre, porque cada herramienta que hace, él ora, la bendice y la hace bien hecha, le dijo. Son las mejores palas. Cuando encuentre esa marca en alguna ferretería, compre con toda confianza, porque ese hombre es un gran siervo de Dios que fabrica esas herramientas. No se arruinan. Sus nietos van a usar esa pala. Imagínense qué testimonio, hermano, para que el vendedor diera esas referencias del fabricante. Cuando la gente se expresa de nosotros, ¿será que dice eso? Si no lo hace, luchemos y trabajemos para que la gente diga, mire, lo que hace el hermano Byron, tal vez le va a quedar algo chequita a la mesa, pero va ungida usted. Mire ese canasto que hizo el hermano Calín y ese adorno de papel reciclado. Tal vez algo tocho, pero ese va ungido por las manos del hermano Calín, que lo hizo con amor. Pero qué bonito que la gente dé, ahí sí que la garantía de que uno es un ungido de Dios. Sabe que Saúl era un bandido, hermano, y cuando David tuvo la oportunidad de aniquilarlo, era su enemigo y lo andaba buscando para matarlo a él y a los que iban con él. Y en una cueva, fíjense, donde entró Saúl, ahí tuvo a Saúl en bandeja para darle matarile. Y le dijeron, Jehová te lo entregó. Fíjense que hasta teólogos se volvieron los que iban con David. Jehová te lo entregó en bandeja, en charola, matarlo, le dijeron a David. Y él dijo, me libre Dios de levantar mi mano al ungido, de hacerle algo al ungido de Jehová. Miren el testimonio que daba él de un hombre que no lo merecía. Ahora, hermano, así debiéramos de ser nosotros, de andar con ese corazón como el de David, un corazón que no ve negativo, sino ve en la unción de Dios las cosas. Porque él no miraba a Saúl, él miraba la unción de Saúl. Él fue ungido por un siervo de Dios, y él daba fe de esa unción, no de Saúl, daba fe de la unción que había en él. Qué bonito que la gente dé testimonio de lo que hay en nuestros corazones. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ser tropezadero es un serio problema, y pidámosle a Dios no ser tropezadero, hermanos. Porque vaya conmigo para allá, ir terminando a Mateo 18, versículos del 6 y 7. Vamos a leer solo el 6 y el 7. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjese que ahí él agarró un niñito. Antes, si usted lee en su Biblia Mateo, va a ver que él agarra un niñito y dice que el que no se haga como ese niñito no puede ser grande en el reino de los cielos. Y adelantito le dice, pero ay del que haga caer a uno de estos pequeñitos. Mire, predicar, hermano, parece tan sencillo, es bien delicado.
conlleva una gran responsabilidad, porque uno no puede hacer tropezar. Que Dios llene de amor, de sinceridad y de denuedo y de rectitud nuestra vida, a los que tenemos el privilegio de pararnos aquí a hablar la palabra de Dios. Y en Lucas 17, del 1 al 4, vemos casi el mismo caso, y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, y dice, perdónale. Y si 7 veces, mire, esto a mí me hizo pensar, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice ahí? Perdónalo. Perdónalo. Ala. Esa es la libertad a la que Dios nos llamó, hermano. Porque esa es la libertad, perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y seguir perdonando. Y cuando se cansa de perdonar, seguir perdonando. Y uno dice, ala, no, como dice el hermano Pedrito. Porque a todos nos pasa ese, ala, no puede ser. Pero ¿sabe qué? Si usted supiera que perdonar al que beneficia es al que perdona, hermano, más que al que pide perdón. Porque cuando usted perdona es libre. Y a eso lo llamó Cristo, a libertad. Y dice 7 veces al día. No está diciendo que solo una vez va a ser, sino que hoy, mañana, pasado. Y venga y dice, ay, me arrepiento, perdóname. Perdónenlos. Esposas, amadas ungidas del Señor, cuando les pida perdón su amado, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ya estoy cansado, ni me pidas perdón, que siempre es lo mismo. No, tiene que decir, te reprendo. No le puede decir demonios, te reprendo, hombre. Pero te perdono también. Porque así dice, repréndalo. Y si se arrepiente y le pide perdón, perdónelo. Ahora, hombres, cuando su esposa y sus hijos se equivoquen y les pidan perdón, la Biblia dice que tienen que perdonar. Igualmente los hijos tienen que perdonar. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Y hoy en la mañana creo que lo mencionaron, que uno perdona pero no olvida. Y perdonar es ya no recordar. Hasta la misma Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Los payasos en los cumpleaños cuentan ese chiste de que la esposa no era histérica, sino era histórica. El 20 de abril de 1968 me dejaste plantar. Y empieza a recordarse de todo. Entonces, hasta hacen chiste de eso. Pero sabe una cosa, Dios dice que nosotros no tenemos que ser históricos, sino tenemos que perdonar y perdonar de todo corazón. Y le prometo que esta es la última llamada. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire qué interesante. Todo. Usted puede hacer lo que quiera, pero no conviene que haga todo lo que quiera. ¿Sabe qué es lo conveniente? Decirle, Señor, ¿qué hago? A veces lo van a llamar, mira, entra, echate un traguito, venite. Y usted dígale a Dios, Señor, ¿qué hago? Fuimos a orar una vez con mi papá. Y después de la oración, hubo recepción. Y en la recepción nos ofrecieron una bebida espirituosa. Pero yo dije, no, hombre, si no te estoy diciendo que te molesto, tomate una. No quiero gaseosa nada más. Una agüita. Porque ahí en la mesa había alguien que si yo hago en la aceptación, porque créeme que había calor, hermano. Pero dije yo, no, aquí no estoy en Alemania. Cuando vaya a predicar a Alemania, ahí no hay problema. Ahí en la iglesia todos los hermanos participan. Pero aquí dije yo, no, aquí mejor no. Porque no voy a edificar. Mire, cuando uno va a tomar una decisión importante en la vida, es bueno decir, Señor, ¿con esto voy a edificar
o voy a destruir? Porque si al tomar esta decisión yo destruyo, prefiero no tomarla. Prefiero no tomar la decisión. Un hombre en las Olimpiadas era un campeón de los 400 metros. Y es famoso su caso porque la competencia de él en las Olimpiadas iba a ser día domingo. Y él era cristiano. Entonces él dijo, no voy a competir, porque en el día del Señor yo estoy en la iglesia. Yo voy a la iglesia, entonces yo no voy a competir, porque ese día yo dedico a alabar, a bendecir a mi Dios. Si fuera en otro día competiría, pero el domingo yo tengo que... Entonces dice que el periódico, las revistas de deportes, todo el mundo en la televisión y todo el lugar criticaron, lo escarnecieron, dijeron 1000 cosas. Pero ¿sabe qué fue lo increíble? Que le avisaron de que la competencia ya no iba a ser domingo sino entre semana, porque había habido un cambio. Y fue y compitió y ganó la medalla de oro. Y entonces la opinión de todos los que lo criticaron y señalaron cambió. Sea fiel a Dios. Fíjese que no le estoy diciendo sea fiel a sus principios, porque sus principios y mis principios pueden ser buenos algunos y otros no. Pero cuando usted es fiel a Dios y a los principios de Dios, es garantía de que usted va a tener no medalla de oro, corona de oro. Va a estar ceñido de oro, calzado con oro, y lino fino, blanco y resplandeciente lo va a vestir en el día glorioso de Jesús. Gloria a Dios. Ese hombre, cuando fue a competir, como le dio la honra y la gloria a Dios, ¿y sabe qué dijo? ¿Saben por qué gané? No por el entrenamiento. He ganado esta medalla para la gloria del Dios a quien sirvo y voy a servir hasta el último día de mi vida. Fíjese, un deportista excelente, de lo mejor, pero que no cambió a su Dios por una medalla de oro. Ojalá así seamos todos, ¿verdad? No cambie a Dios, hermano. No le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de que en sus principios y corazón usted sea Dios el que dicta el camino, el que traza la brecha, el que dice por ahí. Porque le garantizo que usted va a llegar a la meta y como un campeón. Porque usted está siguiendo la línea del Señor. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, yo te agradezco esta noche la inmensa misericordia tuya, Señor, de darme el privilegio de compartir tu palabra. Sé, Jesús, que tú tienes planes y propósitos de bendición para todos los que estamos aquí reunidos, y cualquiera que escuche esta oración, yo sé que tú tienes un propósito para la vida de aquellos que están recibiendo el mensaje. Jesús, por favor, ayúdanos a caminar en rectitud. Ayúdanos, Señor, a no ser tropiezo. En mi vida, Jesús, yo cometí muchos errores y sigo cometiendo errores. Y en muchas ocasiones he sido tropiezo, Jesús. Pero yo te ruego con todo mi corazón, me ayudes, Señor, a enmendar el camino. Ayúdame a ir por el camino que es Cristo, por la verdad que es Cristo, por la vida que es Cristo. Ayúdame, Jesús, a hacer las cosas que tú deseas que yo haga. Ayúdame a tomar las decisiones siempre considerando tu opinión primero, Señor. Y que nada ni nadie en esta tierra y en esta vida sean más importantes que tú, Jesús. Te pido que tú seas lo número uno para mi corazón. Ayúdame a vivir, Señor, una vida entregada. Ayúdame a ser honesto y recto contigo, Jesús. Yo quiero cambiar mi vida, Señor. Y sé que mis hermanos también anhelan cambiar su vida. Ayúdanos a cambiarla, porque para nosotros es imposible, pero para ti, Señor, todo es posible. Y los que creemos en ti, tenemos la fe y tenemos la esperanza de ver aquel día glorioso, tu señal en el cielo, Señor. Y de que un día vamos a caminar en calles de oro y mar de cristal y veremos la mansión que tú preparaste para nosotros en los cielos. Estamos seguros y convencidos. Y Señor, yo te ruego que tú entres en el corazón y en la vida de todos los que oyen este mensaje tuyo, Señor, que a través de los siglos ha alcanzado corazones, ha alcanzado vidas para Jesucristo nuestro Señor. En tu nombre, Padre, bendecimos la reunión y declaramos que tú eres el Señor de nuestra vida. Amén y amén.